Hola a todos y todas, tanto tiempo sin vernos. Yo sé que ha pasado tiempo, pero para los viejos árboles del bosque, esto es solo un suspiro. Hoy las oscuras sombras y las criaturas en la penumbra se alegran nuevamente de recibirlos. Y deben saber ustedes que les traemos muchas nuevas historias. Así que sin más que agregar, les doy la gran bienvenida a El Bosque del Brujo. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío al escuchar historias de criaturas misteriosas? El chupacabras, esa enigmática bestia que se dice que ataca al ganado y chupa su líquido vital, ha cautivado la imaginación de millones de personas. En Chile, por ejemplo, numerosos testigos aseguran haber tenido encuentros cercanos con esta criatura, dejando a la comunidad científica y al público en general bastante intrigados. Les tengo algunos datos sobre testimonios interesantes de testigos que lo han podido ver. Por ejemplo, el programa chileno La Hermandad recopiló impactantes relatos de personas que afirman haber visto al chupacabras cara a cara. Desde un hombre atacado en Peumo que describió a la criatura como un pájaro grande, con un olor insoportable, hasta una familia en Parral que relató ser herida por estos seres. El periodista Juan Andrés Alfate viajó al Cajón del Maipo para conocer la historia de Hugo Riquelme, quien asegura haber tenido un encuentro con el chupacabras mientras servía en la base aérea de Cerro Moreno. Riquelme describió a esta criatura como un ser peludo, con ojos brillantes y crestas que recorrían su espalda. Los testimonios presentan similitudes en cuanto a la apariencia del chupacabras, una criatura de gran tamaño, con pelaje, ojos brillantes y una boca con colmillos. Sin embargo, también existen diferencias en las descripciones, lo que dificulta la creación de un perfil único de esta criatura. A lo largo de los años, se han propuesto diversas teorías para explicar los avistamientos del chupacabras, desde animales conocidos con enfermedades hasta fenómenos paranormales. Sin embargo, hasta el momento no existe una explicación científica concluyente. Según varios relatos, no se sabe muy bien la verdadera fisiología de esta criatura. En unos daba saltos enormes como canguro, era parecido a un perro, era parecido a un lagarto o especie de humanoide con grandes garras. Y en otros poseía alas, lo cual este último dato es curioso y lo ahondaremos en algún próximo capítulo. La criatura hambrienta. En el sur de Chile, en un lugar rural montañoso incrustado en los densos bosques de la región de la Araucanía, ocurrió un hecho muy aterrador, donde nuestros protagonistas tuvieron que enfrentarse a algo que se escapa de nuestra imaginación. Los protagonistas hasta hoy en día viven humildemente en su casa de campo. Sus nietos se dieron la amabilidad de relatar los hechos ocurridos una noche de verano. Mis abuelos han vivido muchos años en el lugar y la casa fue heredada por sus antiguos familiares. De vez en cuando se reúne la familia en casa de los abuelos porque vive la mayoría en Temuco y no están muy cerca. Hacen asados y salen de paseo por los alrededores, ya que el lugar está cerca de lagos y cascadas. Una tarde de verano, por ahí en el 2016, mi abuelo venía de ir a comprar a Villarrica. Pagó un taxi para que lo acercara a la casa y lo dejó en la intersección donde conecta el camino pavimentado y el camino de ripio que lo lleva a la casa. Así que tuvo que caminar con los bolsos de mercadería de ese punto en adelante, ya que el camino en ese tiempo estaba en muy mal estado y no podían ingresar vehículos bajos. La casa le quedaba algo lejos, entonces debía caminar bastante en ese camino pedregoso. A nosotros en lo personal nos encanta ese camino, ya que tiene mucha sombra y los árboles están por ambos lados provocando un efecto túnel bastante encantador. Según lo que cuenta él, iba tranquilamente caminando pensando en lo que debía hacer cuando llegara, lo cual era entrar a las ovejas y gallinas. El sol ya estaba bajando bastante y la tarde se había vuelto algo fría. Detrás de los árboles que rodeaban el camino, podía ver el campo donde habían bastante ganado pastando, y se había subido la humedad provocando una tenue neblina. El ambiente se había tornado algo cautivante, pero extraño
ya que muy pocos sonidos de animales podía escuchar. Estaba todo extrañamente silencioso. La noche ya estaba por llegar, entonces apuró un poco el paso. Cuando ya quedaba poco para llegar a casa, escuchó movimiento en el pastizal del lado izquierdo, donde estaban pastando los animales. Mientras caminaba, giró la cabeza para dilucidar lo que era. El pasto había crecido como 60 centímetros en ese sector, por lo que costaba ver si andaba alguna oveja o perro dando vueltas. Pero a la distancia, logró ver una silueta. Le costó verle la forma, pero luego de enfocar la vista, se dio cuenta que sobresalía un lomo de algún animal que estaba agachado comiendo algo. Pero era un lomo bastante arqueado y grande. A pesar de la distancia y tratando de ver los detalles, finalmente pudo verle parte de la cabeza, y es en ese momento que mi abuelo se detuvo en seco. La impresión lo detuvo de inmediato, y ni él sabe cuánto tiempo estuvo parado en el camino, viendo con la mirada perdida hacia el prado de pasto, donde estaba ese extraño animal, que no tenía forma de perro, de oveja, de vaca, ni de humano. Era una cabeza extraña, casi como cadavérica. No tenía un hocico largo, pero sí una boca grande. Tenía un tipo de pelo enmarañado, y el detalle más sobresaliente era un tipo de orejas largas que sobresalían por sobre su pelo. Él contaba que parecían cuernos más que orejas. Mi abuelo quería creer que era un perro orejón, pero no tenía forma de perro. No tenía muchas opciones para no pensar y convencerse de que era algo totalmente extraño. Para entrar en razón, tuvo que ver cómo esta cosa se echaba al hocico lo que fuera que estuviera comiendo, pero había tomado su alimento con las patas delanteras como si fueran manos. Pero eran manos que no eran manos, eran muy largos los dedos, y dando zancadas enormes, se perdió en el bosque cercano. Mi abuelo decía que en ese momento había comenzado a rezar mientras caminaba lo más rápido posible con los bolsos para poder llegar a casa. Le había visto hasta una cola a esa criatura mientras se alejaba. Estaba tan confundido que llegó a pensar que estaba sufriendo demencia. Al llegar a casa, entró de golpe, tiró los bolsos lejos y le contó lo que había visto a mi abuelita. Pero ¿para qué andamos con cosas? Lo primero que pensó mi abuelita era que había estado tomando unos vasos de vino tinto, pero al olerlo se dio cuenta que no tenía rastro de borrachera. Al verlo tan asustado, mientras le contaba lo que había visto, le dijo: a ver, espera viejo, cuéntamelo más despacio. Más encima tú sabes que a mí me dan miedo estas cosas. Se sentaron en unas sillas y él comenzó a contarle todo lo ocurrido con lujo de detalles, mientras comían un pedazo de tortilla frente a la chimenea y tomaban un poco de mate. La abuela estaba asustada y hubo escalofríos por todo su cuerpo según nos contaba, ya que nunca habían escuchado algo semejante por el lugar, hasta que llegaron a pensar que podía ser el mandinga. Tenía toda la pinta según mi abuelo, y podría decir que el pobre viejo estaba a punto de desmayarse. Luego de un rato conversando, mi abuela se asomó por la ventana con miedo y se dieron cuenta los dos que ya había caído la noche. Ella le decía: viejo, se nos pasó la hora y no entramos los animales. Ahora ya ni quiero poner un pie afuera por lo que me contaste. Y él le propuso que fueran los dos, porque ni aunque le pagaran iba a ir solo. Entonces se armaron de una escopeta y una horqueta para ir rumbo a los corrales. Mis abuelos notaron que los animales estaban inquietos esa noche, pero lograron encerrarlos a todos y en caso de cualquier cosa, a las puertas y rendijas que habían, les pusieron tablones para reforzar la estructura. Al terminar, se fueron derechito a la casa para encerrarse. Habían entrado bastante leña y toda la noche el fuego les entregó calor y luz. Al día siguiente, todo se veía con normalidad, solo que una semana después vieron pasar patrullas de carabineros y personal del SAG, Servicio Agrícola y Ganadero, por el camino afuera de la casa. Mi abuelo intentó preguntarle a un carabinero, pero él solo le dijo que era algo de rutina, que no se preocupara y era una visita para ver la salud de los animales del ganado. Era raro, según contaban, pero siguieron con su día normalmente. A los días, mi abuelo se pilló a uno de los tantos conocidos que tenía en el sector. Se quedaron conversando un rato, típicas conversaciones de campo, y dentro de la conversa salió el tema de la visita de los carabineros y el SAG.
El hombre le tenía información de lo que había pasado. Él le dijo que en el fondo del señor tanto tanto, XX, había sufrido una muerte extraña de ganado, pero al parecer no era por causas naturales, ya que según algunos trabajadores del fundo, habían encontrado 2 ovejas dentro de los corrales sin vida, pero la gran sorpresa es que estaban secas, sin rastro de sangre y mordisqueadas. Al escuchar lo ocurrido, mi abuelo le contó acerca de lo que había visto y su amigo solo le dijo: cuídese mucho, oiga, yo he visto cosas y cosas, hay que tener cuidado, porque es muy probable que sea por culpa del cola de flecha o algunos brujos que anden metidos en cosas raras. Además, cuentan que lo ocurrido en el fondo se mantuvo de forma hermética, y de hecho ni en la radio nombraron el caso. Puede ser difícil de creer, pero nosotros como nietos elegimos creer en todas las historias que nos cuentan nuestros abuelos, aunque nos dé miedo. Además lo cuentan con tanto detalle que es difícil no imaginárselo, y apreciamos que se abran con la familia sin sentir vergüenza. Los testimonios sobre el chupacabras nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y la posibilidad de que existan criaturas desconocidas para la ciencia. ¿Son estos relatos producto de la imaginación, de errores de identificación o de encuentros reales con seres misteriosos? La leyenda del chupacabras continúa fascinándonos y desafiándonos a explorar los límites de lo desconocido. Es cautivante cómo este tipo de temas reúne a todos los seres queridos alrededor del fuego. Por algo los relatos existen y es probable que estas criaturas te acechen entre las sombras más oscuras, y no es de extrañar que las sombras de los bosques tengan ojos. Te invito a compartir tu historia, donde cada rama teje sueños y las sombras susurran secretos. Permite que tu historia tome forma gracias a la magia de este lugar. Te esperamos aquí, en el Bosque del Brujo.